Bien, la clase anterior, específicamente el día de ayer, estuvimos nosotros visualizando las temáticas que competen a esta quinta unidad para sintetizar y de esta manera poder tener más claridad a la hora de realizar nuestra evaluación. Vamos a complementar el día de hoy lo de los medios de comunicación y las relaciones de poder y la tercera revolución industrial, sintetizando también algo de los movimientos artísticos de los elementos que van a ir dentro de nuestra evaluación. Vamos entonces, como les decía, sobre los medios de comunicación y relaciones de poder. ¿En qué nos vamos a centrar cuando hablemos de los medios de comunicación? Mayormente lo que nos compete es lo que se refiere al Internet. Y sabemos que el Internet es una tecnología que puede utilizarse para casi cualquier propósito. Entonces, el punto central, el Internet, dentro de esta perspectiva que se puede utilizar para cualquier propósito, y específicamente nosotros nos centramos en las redes sociales. Hablamos de algunos otros medios de comunicación que devienen en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, la radio, que se convirtió en un medio para brindar noticias y que la invención de Guillermo Marconi data realmente el cambio de perspectiva. También observamos cómo se utilizó la radio para difundir información, así como el periódico. Recuerden esa imagen de Hitler con micrófono. ¿Por qué razón? Porque era sumamente relevante entender que las redes y en general todas las comunicaciones, todo tipo de comunicación nos permite generar un acercamiento directo con la población. En este caso, Hitler la utilizó para impartir su ideología. ¿Por qué recalco esta imagen? Seguramente les pediré en el análisis, que mayormente esta clase es una clase de análisis. En general, si ustedes se dan cuenta de lo que hemos revisado a lo largo del estudio, hasta este quinto bloque nos hemos centrado en consideraciones económicas, políticas, sociales. Y sobre todo tomando en consideración algunos elementos que ya habíamos nosotros revisado, pero con un enfoque crítico en esta parte. Si yo pongo una imagen, por ejemplo, esta imagen de Hitler, ya la voy a retratar nuevamente por si acaso. Por favor, no pongan Hitler está hablando al público, sino hagan un análisis crítico frente a lo que se está diciendo. Esa es la idea de esta parte. ¿Por qué razón en tercero de bachillerato no estamos hablando de fechas específicas, puntos específicos? Porque realmente lo que interesa y lo que les va a servir en la universidad es un análisis crítico, un análisis fundamentado, estructurado, que es lo que yo considero que más nos va faltando dentro de nuestro quehacer en el colegio específicamente. Nos falta ir complementando nuestra visión de la realidad con esta perspectiva. Entonces vamos a retomar esta perspectiva de los medios de comunicación en base a las diapositivas y de ahí les explico por si tuvieron inconvenientes con el trabajo de los pros y los contras, a qué se refería específicamente. Vamos a ir revisando. Denme un segundo para ir puntualizando. Ya. Entonces, recordando un poco, bueno, el arte popular, que ya estuvimos hablando el día de ayer. Sobre todo, no se olviden que el arte popular no es una simple categoría inferior del arte, sino que es una expresión de lo individual y de lo colectivo. En cuanto a los medios de comunicación, sabemos que los conceptos de comunicación e información como tal los entendemos relativamente recientes. Antes del siglo XIX, los conceptos estaban más ligados al transporte que a la comunicación como tal. Dentro de esta perspectiva, bueno, vimos la imprenta de Gutenberg, el periódico
que se difundió masivamente en el siglo XIX, no olvidarse esta fecha. Y vimos a Guillermo Marconi, que en 1901 inventa el radio, y aquí la imagen que yo les manifiesto. La imagen que seguramente es reflexiva frente a los medios de comunicación. Porque obviamente el título es Medios de comunicación y relaciones de poder. ¿Con qué o cómo está relacionado los medios de comunicación con el poder político? Vemos aquí que específicamente muchos, y en el caso de Hitler, se relacionó mucho con los medios de comunicación, vio en los medios de comunicación la posibilidad de tener un acceso rápido a la población, a la gente, e impartir e imponer ideologías. Los diarios alemanes sacaban las historias del avance y cómo iba ganando la guerra. Hitler iba impartiendo la opinión de su movimiento. Por lo tanto, desde sus orígenes, la radiodifusión es uno de los medios de comunicación más relevantes que tiene acceso global. Por lo tanto, aquí se va introduciendo esta consideración. Obviamente, en la actualidad, gracias al Internet, tenemos los podcasts que nos permiten principalmente tener la radio a través del Internet. Pero es la misma idea. Vimos la televisión como un medio masivo que en la actualidad también tiene mayor influencia, y el Internet, que les decía. Principalmente, tomar en cuenta que en el Internet esta tecnología nos permite hacer varias cosas a la vez. Al principio tenía una función específica, se creó para los militares, y en la actualidad realmente cumple muchas funciones. Una de ellas, la que nosotros estamos en este momento, la educación. Ahora, en cuanto a las redes sociales, ¿cuál era el trabajo y cuál era la perspectiva? Cuando hablamos de medios de comunicación en la actualidad, estamos hablando principalmente de las redes sociales. Cuando hablamos de pros y contras, estamos diciendo cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales. Una de las ventajas principales de toda red social, de todo medio de comunicación en cuanto a la red social, es que facilita las distancias, de que podemos interactuar con personas de lugares que están al otro lado del mundo. Una desventaja, que mucha de la información que encontramos en redes sociales es falsa, que no tiene verificación. Entonces, ¿qué les pedía yo como trabajo? Que realicen por lo menos unas 3 ventajas y unas 3 desventajas, que den cuenta de cuáles son los pros y los contras que presenta las redes sociales. A eso nos referíamos en cuanto a la utilización de las redes sociales. Seguramente en la evaluación aparezca esto. ¿Cuál es una ventaja? ¿Cuál es una desventaja? Traten de que la ventaja y la desventaja salga de su trabajo. No se inventen ni busquen en ese momento. Lo importante es que los trabajos que hacemos nos permiten tener datos para realizar esto. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna preocupación? Bien, entonces eso cierra la consideración de los medios de comunicación. Los hemos visto rápidamente. Tomamos en cuenta que la comunicación ha estado presente durante todo el tiempo, los medios de comunicación de una u otra forma, que se han ido sustentando a lo largo del tiempo y que durante el siglo XIX y específicamente el siglo XX han sido masivos. Pero todos estos elementos ligados a una consideración importante, que es la tercera revolución industrial. ¿De qué trata la tercera revolución industrial? Pongámoslo de otra forma. ¿Qué quiere decir revolución industrial? Preguntándonos de la primera a la tercera revolución industrial. ¿Qué quiere decir revolución industrial? ¿Por qué hablamos de una revolución industrial? ¿Qué es lo que cambia para que realmente hablemos de una revolución industrial? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué llamarle revolución industrial?
¿Qué será? ¿Qué opinan? Dicen puede ser por los cambios que se han operado, o sea, en la vida cotidiana de las personas. ¿Influye la revolución industrial en la vida cotidiana de las personas? Sí, evidentemente. Pero ¿qué es propiamente esta revolución industrial? ¿Por qué llamarle revolución industrial y no simplemente, qué sé yo, la invención del motor a vapor, la invención del motor a gasolina? ¿Por qué llamarle revolución industrial? ¿Qué es lo que cambia de fondo? ¿Qué cambia? ¿Modifica la realidad? Sí, modifica la realidad, evidentemente. Modifica la vida social, el entorno económico, pero antes de que existan las máquinas, también en el proceso, por ejemplo, de la incursión, de la llegada de los españoles a América, generó un cambio de perspectiva económica social. ¿Por qué llamarle revolución industrial a la incursión del ferrocarril, a la incursión del petróleo o a la de la tercera revolución industrial? ¿Qué cambia principalmente? ¿Alguien más, alguna otra idea? Estamos por ahí. Tenemos algunas consideraciones. Porque cambió, bueno, modificó la relación del ser humano con su entorno ¿Cómo modificó esta relación? mediante la innovación tecnológica y la interconexión. Ya, bueno, sobre todo la posibilidad de tener un proceso más rápido y dentro de lo que también nos decía Alison, es obviamente una modificación de la realidad y va un poquito más allá. Siempre que hablamos de una revolución industrial, hablamos de un cambio de la matriz productiva. Eso no pueden olvidarse. ¿Qué es la matriz productiva? Es la forma como se organiza una sociedad para producir bienes, productos y servicios. Eso es lo que debemos nosotros puntualizar. Bueno, esto de la mecanización de los procesos es muy claro en todas las revoluciones industriales, sí es muy evidente, pero sobre todo lo que cambia de fondo es la matriz productiva. Entonces hay un cambio de la matriz productiva. ¿Y a qué nos referimos con matriz productiva? Nos referimos a la forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes. Cómo realmente se van acortando los tiempos para producir un objeto. Nosotros, pongamos el ejemplo solo de una camiseta, digamos. Para producir ese elemento teníamos que hilar el algodón, posteriormente coser a mano y tener el producto, lo que llevaba mucho tiempo. Por eso este tema está muy relacionado con el de los medios de comunicación. Cuando llegaron las máquinas a vapor se acortó el tiempo y sobre todo los tiempos de entrega, de que un producto llegue de un continente a otro. Cuando se da la segunda revolución industrial se genera la masificación de los productos y tenemos 20,000 camisetas igualitas, sin desperfectos, muy aparentes. ¿Qué pasa en la tercera revolución industrial? ¿Cuál es el cambio de la matriz productiva? ¿Dónde cambia la matriz productiva? En la primera y la segunda me parece que es evidente, pero aquí, ¿cuál es el cambio de la matriz productiva? ¿En qué ha cambiado referente a la primera y la segunda revolución industrial? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué será que cambia referente a las dos revoluciones anteriores? ¿Cuál es el cambio en la matriz productiva? Vamos a ejemplificar para que sea un poco más claro. La primera revolución industrial en la matriz productiva es la inserción de la máquina a vapor. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de trenes, barcos a vapor y los productos llegan más rápido. En la segunda revolución industrial se incluye la gasolina,
los derivados en general del petróleo y la máquina que es el motor de combustión interna. Por lo tanto, no solo van a llegar más rápido los productos, porque se crean los aviones, se crean todos estos elementos, sino que también se va a crear elementos que permiten la masificación. La digitalización, dice Carla. ¿A qué se refiere con digitalización específicamente? Que ahora es más, ahora todo se maneja mediante las tecnologías que utilizan el internet, las redes sociales. Digitalización viene de dedos. Ah, bueno. De digitar. La posibilidad de que ustedes interactúen a través de los simples botones, por decirlo así. ¿Cómo funcionaba, por ejemplo, una máquina de la primera revolución industrial? Como utilizaba vapor, tenía una serie de palancas, llaves que abrían, cerraban el flujo del vapor. ¿Cómo funciona un motor de combustión interna? Por la entrada, salida de aire, de gasolina, y todo el sistema está mecánicamente utilizado. El momento de la incursión de la tercera revolución industrial, y sí, obviamente se da la digitalización, todo es electrónico. Por ejemplo, el mismo auto ya no necesita que usted esté revisándole el carburador para ver si realmente entra o no bien la gasolina y pérdidas. El computador hace todo. Entonces sí tiene que ver la digitalización, pero digitalización viene de esta misma idea de todo es táctil. ¿Cuál es uno de los problemas de la tercera revolución industrial, por ejemplo, en países altamente industrializados? Todos los chicos van al colegio con tablets. ¿Qué pasa al final? No saben escribir. Se está perdiendo las consideraciones manuales. Todo se genera a través de la digitalización. Entonces, sí es un punto sumamente relevante, la digitalización. Sabemos que todos los procesos van a irse cada vez más incursionando. En el Ecuador todavía tenemos falencias, pero va a irse generando trámites, procesos, cambios a través de la digitalización y ya no a través de esta consideración. Vemos también, por ejemplo, y aquí en un ámbito de la digitalización, en la perspectiva de que todo esté dentro de código. ¿Qué significa? Ustedes, cuando escuchan música, los que están escuchando, que por ahí ya les veo medio cantando, bailando, realmente están escuchando música digitalizada. Es decir, que si ustedes vieran lo que están escuchando es solo esto, unos, ceros y unos. No están realmente escuchando los tonos, ni todo está digitalizado, todo está en la máquina. La tercera revolución industrial cambia la matriz productiva hacia la consideración que se centre en lo que es propiamente todo desde las computadoras, todo desde los aparatos inteligentes. Por eso es que aquí van introduciéndose la cibernética y la robótica. Sabemos muy bien que uno de los temas controversiales de la tercera revolución industrial es la robótica y la utilización de la inteligencia artificial, que para algunos puede causar inconvenientes porque siempre tenemos miedo de crear elementos que se parezcan mucho al ser humano y luego nos gobiernen, que después de todo pueda que sea una mejor opción que a tener presidentes que van a tomar decisiones de forma más coherente. Pero de todos modos tenemos este miedo, siempre tenemos este recelo a las consideraciones que pueden ser más inteligentes que nosotros. La robótica se encarga del diseño de sistemas electrónicos y mecánicos para que estos realicen diversas operaciones. Sabemos muy bien que hay muchas operaciones mecánicas que el ser humano no puede realizar. Si nosotros vemos solo la nueva incursión de esta tripulación de este robot en Marte, no podemos realizar estas incursiones con seres humanos. Entonces tenemos que hacer la guía a través de los robots, a través de sistemas que han cambiado nuestra forma de entender la realidad. Ahora, un punto que es sumamente relevante. La tercera revolución industrial ha sido impulsada
principalmente por el modelo capitalista. Y aquí muy claro esta consideración. Yo no estoy ni a favor ni en contra del capitalismo, ni del socialismo, ni del comunismo cuando doy clases, por lo menos. Entonces, esta consideración es simplemente quien han impulsado directamente. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que han generado industria? No solo en la primera, no solo en la tercera, sino en la primera y la segunda revolución industrial. Han sido los países altamente capitalistas. Obviamente ustedes pueden decir, Corea del Norte es comunista y tiene la bomba atómica, tiene incursiones, sí. Rusia también y diferentes elementos. Pero el capitalismo en la actualidad, gracias a la acumulación de capital, ha podido desviar esos recursos hacia la implementación de nuevas tecnologías. La idea es que estas tecnologías sean lo más amigables al ambiente posible, como nosotros veíamos cuando hablábamos de ecologismo, que puedan de cierta manera relacionarse con esta perspectiva. El capitalismo entonces ha estado presente a lo largo de las transformaciones económicas y tecnológicas y sobre todo en la tercera revolución industrial. El capitalismo ha adoptado la forma de una sociedad y una economía global basada en el conocimiento. El capitalismo ha guiado mucho su perspectiva, su idea económica y social en cuanto al conocimiento. Entonces, aun cuando nos gusta mucho la perspectiva de vivir en comunidad y de ser amables con todos y tener una consideración coherente, socialista, por decirlo de alguna forma, quien ha guiado más el conocimiento es el capitalismo. Porque para incursionar en el uso, por ejemplo, de los motores a combustión interna en la segunda revolución industrial, tenían que pagarles a personas que investiguen sobre esto. Y quien pone esa inversión ha sido el capitalismo. ¿Qué países se han desarrollado antes que los demás? Han sido los países con industria y han sido países de corte capitalista. Por lo tanto, el capitalismo ha estado dentro de estas consideraciones. No se olviden que la tercera revolución industrial se ha manifestado principalmente en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. Este es uno de los puntos sumamente importantes, es verdad. Todo el proceso de la cibernética, de la robótica, de las grandes invenciones, pero en realidad de lo que mayormente ha cambiado la tercera revolución industrial, y de ahí justamente esto de la digitalización, las teorías de la información y la comunicación. ¿Qué hemos cambiado? La posibilidad de tener los celulares, la posibilidad de tener cables transatlánticos, telefonía por medio del internet, acceso más rápido, celulares y computadores cada vez más eficientes, con mejor posibilidad de acceso a las redes, con redes de mejor tecnología. Entonces, ¿qué ha cambiado? Son las TIC, las tecnologías de la información, porque nosotros podemos conectarnos en este momento vía Zoom, porque realmente tenemos una red lo bastante estable. Ustedes pueden decir, pero mi internet funciona a veces y a veces no. Imagínense tener una conexión en este estilo con una red de los años 50 conectada al teléfono. Seguramente la voz llegaba con un retraso de unos 10 a 20 segundos. La imagen imposible que nos podamos ver directamente. Entonces, estas TIC también influyen a un ámbito que nosotros, creo yo, debemos siempre puntualizar, la educación. Debemos apoyarnos en estas consideraciones, no solo para tener clases en Zoom y que ustedes puedan ver la clase o qué sé yo, estar haciendo sus deberes mientras están viendo la clase de historia, sino la posibilidad de interactuar, que es lo más importante, y lo que las redes sociales dentro de las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado en conjunto. Bien, jóvenes, realmente con esto estamos cerrando esta temática. Estaremos dentro de la unidad número 6, que es la última y propiamente es la unidad número 2 dentro de este segundo quimestre, revisando el neoliberalismo, el socialismo del siglo XXI. Y aquí sí, desde un punto crítico, espero, porque si vemos,
nuestro país por lo menos está tratando de alejarse un poco del socialismo del siglo XXI. Veamos en qué termina. Puede ser que sea para bien, puede ser que sea para mal, pero de todos modos algunos países han tomado distanciamiento con los socialismos del siglo XXI. ¿Qué significa en definitiva un socialismo del siglo XXI? Es un socialismo democrático. Nada más. Les encanta ponerle ese nombre, pero simplemente un socialismo democrático que plantea los postulados del socialismo a partir de los cánones democráticos de la toma de decisiones del pueblo como soberano. Eso estaremos nosotros revisando y nos vemos la siguiente semana en la evaluación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, no se vaya, tomo lista y nos vamos.